El fuego en la chimenea casi se había extinguido, proyectando sombras ambarinas en las paredes del estudio. Alejandro de la Vega, marqués del Norte, parpadeó ante la luz de la madrugada que se filtraba por las ventanas manchadas de lluvia, con el cuello rígido por haberse quedado dormido en su sillón. Otra vez, los libros de cuentas de la hacienda yacían abiertos sobre su regazo, la tinta seca en los cálculos que había estado revisando hasta que el agotamiento lo venció pasada la medianoche. Se enderezó, moviendo los hombros, y se quedó helado. Había una mujer dormida en su sofá. Estaba acurrucada bajo una gruesa manta de lana, con su cabello oscuro desparramado sobre los cojines en ondas enredadas. Pero no fue su presencia lo que le cortó la respiración. Fue lo que llevaba puesto, su camisa. El lino blanco colgaba holgado en su cuerpo más pequeño, el cuello abierto en su garganta, las mangas remangadas revelando muñecas delgadas. Sus pies estaban descalzos, pálidos contra el tapiz verde oscuro. Parecía increíblemente joven, vulnerable de una manera que despertó algo protector y completamente inapropiado en su pecho. Alejandro se levantó lentamente. Su mente repasaba a toda velocidad las posibilidades. Una sirvienta no estaría aquí. Una invitada no estaría vestida, o más bien desvestida, de esta manera. La tormenta de anoche había sido brutal, la peor que había visto en años. Pero seguramente su ama de llaves le habría informado si alguien hubiera llegado buscando refugio. Se acercó, silencioso sobre la gruesa alfombra, estudiando su rostro. Incluso dormida, había tensión en su mandíbula, un pequeño surco entre sus cejas, una mancha de tierra en su pómulo. Sus manos, que descansaban cerca de su cara, mostraban rasguños y lo que parecían quemaduras de cuerda en las palmas. «¿Quién eres?», murmuró, sin esperar respuesta. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran de un extraordinario tono verde, desorbitados por el pánico mientras se clavaban en su rostro. Por un instante ninguno se movió. Luego ella se incorporó de un salto. La manta cayó y se apretó contra el respaldo del sofá como si pudiera desaparecer en él. «Perdóneme, yo no...». Su voz era ronca, áspera como la grava. «No quise quedarme dormida aquí. La señora Elvira dijo que podía esperar junto al fuego, y yo solo...». Se miró a sí misma, la camisa de él colgando de un hombro, y el color le inundó el rostro. «La señora Elvira la trajo aquí». Alejandro mantuvo su voz serena, cuidadosamente neutral, mientras su mente catalogaba detalles. Acento educado, bien hablado a pesar de su angustia. La forma en que había dicho el nombre de su ama de llaves sugería que había estado lo suficientemente consciente como para aprenderlo. «¿Cuándo?» «Anoche. Tarde. Hubo un accidente en el puente». Se aferró la manta al pecho, los nudillos blancos por la tensión. «Lo siento. Sé cómo se ve esto. Sé lo que debe estar pensando, pero le juro que no vine aquí para... ¿Esto no fue... el puente?» A Alejandro se le revolvió el estómago. Se dirigió a la ventana, descorriendo la cortina por completo. La luz de la mañana reveló la devastación que la oscuridad había ocultado. El puente de piedra que cruzaba el río hacia su hacienda, el único punto de acceso en kilómetros, simplemente ya no estaba. Trozos de mampostería sobresalían del agua revuelta como dientes rotos. «Cielos, apenas logré cruzar», dijo la voz de ella, débil, a sus espaldas. «Mi yegua». Entró en pánico cuando el agua empezó a subir. «Pensé que ambas nos ahogaríamos. Logré llegar al otro lado antes de que se derrumbara por completo, pero me tiró. No recuerdo mucho después de eso. Su caballerango me encontró en los establos. Creo que la señora Elvira dijo que me estaba congelando, empapada. Se llevó mi ropa para secarla y por eso la camisa de él. Era lógico, práctico incluso. La forma más rápida de calentar a alguien que sufre de frío
era quitarle la ropa mojada y reemplazarla por seca. Pero la lógica no cambiaba el hecho de que una mujer desconocida estaba en su estudio, vistiendo su ropa, y ahora atrapada aquí por un río infranqueable. Alejandro se volvió para mirarla. Se había envuelto la manta con más seguridad, pero lo observaba con esos ojos notables, el miedo y el desafío luchando en su expresión. Se dio cuenta de que ella esperaba que él le gritara, que la acusara de indecorosa o algo peor. ¿Está herida?, preguntó en su lugar. La pregunta pareció sorprenderla. No, moretones. Tengo las manos raspadas por las riendas, pero nada grave. Fue extraordinariamente afortunada. Se acercó al cordón de la campanilla y tiró de él 2 veces. Haré que la señora Elvira le traiga algo más adecuado para vestir y algo de desayunar. Parece muerta de hambre. No quiero ser una molestia. Ya está aquí, dijo él, sin ser descortés, y estará aquí por varios días más, al menos hasta que pueda encontrar una manera de llevarla al otro lado del río de forma segura. El puente no será transitable por una semana, posiblemente más. Su rostro palideció. «¿Una semana? Es bienvenida a intentar nadar si lo prefiere». Fue un torpe intento de broma, pero algo brilló en su expresión, un destello de espíritu bajo el miedo. «Ya tuve suficiente de ese río, gracias». La puerta se abrió y la señora Elvira entró, su rostro usualmente compuesto arrugándose de alivio al ver a la joven despierta. «Señorita, oh, gracias al cielo. Pasé a verla hace 1 hora y dormía tan profundamente. No quise molestarla». Le lanzó a Alejandro una mirada que era puro reproche maternal. «Su señoría, no se suponía que estuviera aquí. Iba a despertar a la señorita yo misma y a instalarla adecuadamente antes de que usted se enterara de nada». «Demasiado tarde para eso», Alejandro señaló a su inesperada invitada. «Aunque podrías haberme mencionado que teníamos una visita que casi muere en mi puerta. Eran las 3 de la mañana, su señoría, y usted dio órdenes estrictas de no ser molestado mientras trabajaba en las cuentas de la hacienda. Tomé una decisión». La señora Elvira se acercó al sofá, su voz suavizándose al dirigirse a la joven. «¿Cómo se siente, querida? Nos dio un buen susto. Siento mucho los problemas». La voz de la joven vaciló. «Nunca quise, nunca debí haber venido. Fue un error. Llegar a una casa en medio de una tormenta es supervivencia, no un error». La señora Elvira le dio una palmadita en el hombro. «Ahora vamos a llevarla arriba a una habitación adecuada y a ponerle un vestido. Su ropa ya debe estar seca, aunque me temo que su traje de montar quedó bastante maltratado». La joven asintió, levantándose con piernas temblorosas. La manta se arrastraba detrás de ella como una capa, y Alejandro se encontró apartando la vista de la curva desnuda de sus pantorrillas, el arco vulnerable de su pie. Se detuvo en la puerta, mirándolo de reojo con una expresión que no pudo descifrar. «Gracias», dijo en voz baja, por ser amable». Y luego se fue, con la señora Elvira escoltándola con la eficiencia de un general dirigiendo a sus tropas. Alejandro se quedó solo en su estudio, con el leve aroma a lluvia y algo floral, lavanda quizás, flotando en el aire. Se dio cuenta, de repente, de que no le había preguntado su nombre y deseaba mucho saberlo. 1 hora más tarde, bañado y vestido con su propia ropa, Alejandro encontró a la señora Elvira en la cocina, supervisando la preparación de lo que parecía suficiente desayuno para alimentar a un pequeño ejército. «¿Nuestra invitada está instalada?», preguntó. «En la habitación de las rosas, su señoría. Le envié una bandeja, pero insistió en bajar a hablar con usted». La señora Elvira frunció los labios. «Es bastante insistente, de hecho».
inusualmente insistente. Entonces, supongo que debería recibirla como es debido. Alejandro se ajustó los puños. En el salón, creo, es más apropiado que el estudio, dadas las circunstancias. Su señoría. La señora Elvira dejó la tetera que estaba inspeccionando, bajando la voz. La señorita no me ha dicho su nombre. No quiere decir de dónde es ni quién es su familia. Solo sigue pidiendo hablar con usted en privado. No me gusta. A él tampoco, si era sincero, pero su curiosidad superaba su cautela. Averiguaré de qué se trata. Haga que alguien traiga té al salón en 15 minutos. Cuando entró en el salón, ella estaba de pie junto a la ventana, mirando el puente en ruinas. Llevaba lo que él supuso que era su propia ropa, un vestido de viaje de un azul profundo que había sido limpiado, pero que aún mostraba manchas de agua en el dobladillo. Su cabello había sido trenzado y recogido, revelando la elegante línea de su cuello. Parecía mayor ahora, serena, aunque sus hombros estaban rígidos por la tensión. Se volvió cuando lo oyó entrar y él la vio tomar aliento, estabilizándose. «Su señoría», dijo, e hizo una reverencia ejecutada a la perfección. «Me tiene en desventaja», dijo Alejandro acercándose a la chimenea, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. «Usted sabe quién soy, pero yo todavía no sé quién es usted». «No». Ella levantó la barbilla. «No lo sabe». El silencio se extendió entre ellos, cargado de algo que él no podía nombrar. Ella lo estudiaba tan intensamente como él a ella. Esos ojos verdes catalogando cada detalle de su rostro, su postura, su expresión, buscando algo o temiendo algo. «Mi nombre», dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, «es Lidia Calderón». El nombre lo golpeó como un puñetazo. Calderón. Su prometida llevaba ese nombre. La mujer con la que su familia había arreglado que se casara, la alianza que su padre había negociado antes de su muerte hacía 3 años, y que su madre había finalizado antes de la suya el invierno pasado. La mujer que nunca había conocido, ni siquiera visto, pero cuya dote y conexiones familiares asegurarían la influencia política que la Hacienda del Norte necesitaba. Se suponía que el matrimonio se anunciaría formalmente en la Ciudad de México en 2 semanas. La miró fijamente, la comprensión lo arrolló como una ola. «Usted es su prometida», terminó Lidia, y había algo amargo en su sonrisa. «Sí, aunque supongo que no es así como imaginaba nuestro primer encuentro». Alejandro no podía hablar. Su mente daba vueltas, tratando de reconciliar a la mujer aterrorizada con su camisa de esta mañana, con la criatura serena y desafiante que tenía ante él ahora, tratando de entender por qué su futura esposa cabalgaría a través de una tormenta hasta su hacienda en secreto, arriesgando su vida en el proceso. ¿Por qué? La palabra salió más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué está aquí? Lidia le sostuvo la mirada sin titubear. «Vine a pedirle que rompa nuestro compromiso». El té llegó, traído por una sirvienta que claramente sintió la tensión en la habitación y huyó tan rápido como el decoro lo permitió. Ni Alejandro ni Lidia se movieron para servirlo. Estaban de pie, uno frente al otro como duelistas, y él tuvo el absurdo pensamiento de que ella parecía lista para huir de nuevo, no por miedo esta vez, sino por pura fuerza de voluntad. «Explíquese», dijo, cuando el silencio se volvió insoportable. «Nuestras familias arreglaron este matrimonio por ventaja política. Usted necesita las conexiones de los Calderón en el Congreso. Mi padre necesita su influencia en el norte». La voz de Lidia era clínica, distante, como si estuviera discutiendo un contrato de negocios en lugar de su propio futuro. «Ninguno de los dos tuvo voz en el asunto, nunca nos hemos conocido, no nos conocemos, y yo...» Su compostura se resquebrajó ligeramente.
No puedo casarme con usted. No puede o no quiere. Ambas cosas. Alejandro se acercó al servicio de té, sirviendo 2 tazas con deliberado cuidado, usando la acción mundana para calmarse. Sabía que este matrimonio era arreglado. Lo había aceptado con la misma resignación con la que aceptaba todos sus deberes. Inevitable, necesario, nada que lamentar. El matrimonio de sus padres había sido arreglado, el de sus abuelos antes que ellos. Simplemente así se hacían las cosas. El amor, si llegaba, llegaba más tarde. El respeto y la camaradería eran lo que importaba, pero nunca había considerado que su novia pudiera no compartir esa aceptación. Le entregó una taza a Lidia. Ella la tomó, sus dedos rozando los de él por una fracción de segundo, y él sintió ese toque como una descarga eléctrica. «¿Por qué no?», preguntó. «¿Qué tiene este acuerdo que le resulta intolerable?». Ella rió, un sonido agudo, sin rastro de humor. «¿Qué no tiene? Me están intercambiando como si fuera una propiedad para el beneficio de mi familia. Y no tengo elección sobre dónde viviré, cómo pasaré mis días, con quién». Se detuvo dándose la vuelta. «Tenía planes, sueños propios. No le importan a mi padre. No le importarán a usted». «¿Qué planes? ¿Por qué le importa?». Dejó la taza de té sin tocar. Sus manos temblaban. «Va a negarse. Enviará un mensaje a mi padre de que estoy aquí, de que me comporté vergonzosamente al venir sola, y él me arrastrará de vuelta a la Ciudad de México y me llevará al altar, quiera o no. Así que, ¿para qué fingir que mi respuesta importa?». Alejandro la estudió, la inclinación desafiante de su barbilla, la forma en que se mantenía erguida como si estuviera preparada para recibir un golpe. Ella esperaba que él fuera el villano de esta historia. Esperaba crueldad o, como mínimo, indiferencia. «Pregunté», dijo en voz baja, «porque quiero saber». Lidia se volvió, escudriñando su rostro. Lo que sea que vio allí hizo que algo en su expresión cambiara. Su frágil armadura se resquebrajaba lo suficiente como para dejarle entrever a la mujer que había debajo. «Quiero estudiar ilustración botánica», dijo, «en Guanajuato. Hay una mujer allí, la señora Benedetti, que enseña las técnicas clásicas. Mi madre...». Su voz se quebró. «Mi madre era una artista, una muy talentosa. Lo dejó todo cuando se casó con mi padre. Para cuando tuve edad suficiente para entender, se había convencido a sí misma de que su pintura había sido una frívola pérdida de tiempo, un sueño infantil. Murió creyendo que había tomado la decisión correcta, sacrificándolo todo por el deber. Y usted teme hacer lo mismo». «Sé que lo haré». Las palabras fueron apenas un susurro. «Porque una vez que me case con usted, su señoría, le perteneceré. Mi tiempo, mis intereses, mi futuro, todo será suyo para dictar. Y un día despertaré y me daré cuenta de que he desaparecido por completo». La acusación le dolió precisamente porque no podía refutarla del todo. No había pensado en lo que su futura marquesa podría querer más allá de cumplir con su papel. No había considerado que pudiera tener sueños que existieran fuera de los límites de sus expectativas. «Así que cabalgó a través de una tormenta para pedirme que la liberara de nuestro compromiso», dijo lentamente. «Arriesgó su vida por una oportunidad de libertad. Sí, ¿y si me niego?». Los hombros de Lidia se hundieron. La lucha se desvaneció de ella. «Entonces lo habré intentado. Al menos sabré que no acepté mi jaula sin luchar por algo más». Alejandro dejó su propia taza y se acercó a la ventana, mirando el puente destruido. El río se agitaba debajo, crecido por la lluvia, arrastrando trozos de piedra rotos hacia el mar. Una semana atrás, ese puente había sido sólido, permanente. Ahora ya no estaba.
El paisaje había cambiado irrevocablemente. «No romperé el compromiso», dijo. Oyó la brusca inspiración de ella, sintió su decepción como un peso físico en la habitación. Pero, continuó, volviéndose para mirarla, «está atrapada aquí durante los próximos días. El puente es intransitable y el río demasiado peligroso para cruzarlo de otra manera. Ya que ambos estamos atrapados, quizás deberíamos usar el tiempo para conocernos de verdad». Lidia lo miró fijamente. «¿Qué? Usted dijo que no nos conocemos. Tiene razón. Sé su nombre, las posiciones políticas de su padre y el tamaño de su dote, pero no la conozco a usted. Lo que le importa, lo que la asusta, lo que la hace estar dispuesta a arriesgarlo todo». Le sostuvo la mirada. «Tal vez deberíamos remediar eso antes de tomar decisiones permanentes. Acaba de decir que no romperá el compromiso». «No lo romperé hoy», corrigió Alejandro. «Pero estoy dispuesto a escuchar, a entender por qué está tan desesperada por escapar de este matrimonio. Quizás me convenza. O quizás...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Quizás descubra que no soy la prisión que cree que soy». La expresión en su rostro era complicada, llena de matices, sospecha, esperanza y un cansancio profundo, todo enredado. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué no simplemente mandar a buscar a mi padre y terminar con esto? Porque, dijo Alejandro, sorprendido por su propia honestidad, la mujer que encontré esta mañana en mi estudio fue lo más interesante que me ha pasado en meses. Y tengo curiosidad por saber quién es usted en realidad, Lidia Calderón. Su nombre se sentía extraño en su lengua, íntimo, real, de una manera que no lo había sido cuando era solo una idea abstracta, un nombre en un contrato de matrimonio. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. «Está bien. Tenemos una semana, 5 días, muy probablemente». 5 días. Luego se dirigió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el marco. «Pero, su señoría, debo advertirle, soy muy buena argumentando mi posición. Para cuando ese puente esté reparado, va a querer deshacerse de mí». Alejandro la vio irse, con la espalda recta a pesar de su agotamiento. Cada centímetro de su ser irradiaba una terca determinación. Se encontró sonriendo. «Ya veremos eso». Para el mediodía, la casa se había adaptado a su inesperada invitada con la suave eficiencia que Alejandro esperaba de su personal. La señora Elvira había instalado a Lidia en la habitación de las rosas con todo lo que necesitaba, y la sospecha inicial del ama de llaves se había transformado en algo parecido a una preocupación protectora una vez que se enteró, a través de la explicación cuidadosamente vaga de Alejandro, de que la señorita Calderón era una pariente lejana varada por la tormenta. No era exactamente una mentira. Estaban a punto de ser familia después de todo. Alejandro envió mensajes a ambas haciendas, la de ella y la suya, explicando que la señorita Calderón estaba a salvo pero retrasada debido al colapso del puente y que sería devuelta a casa tan pronto como se pudiera organizar el paso. Redactó su carta al padre de ella con especial cuidado, dejando claro que había llegado buscando refugio de la tormenta y nada más. Era la verdad, aunque no toda la verdad. Lo que no mencionó fue su petición de romper el compromiso. Esa conversación, decidió, era solo de ellos. El almuerzo se sirvió en el comedor más pequeño, un espacio más íntimo que el salón formal. Lidia apareció puntualmente, su húmedo vestido de viaje reemplazado por algo que la señora Elvira debió haber encontrado guardado. Un vestido de día de un suave color gris que le quedaba razonablemente bien, aunque era un poco largo y claramente una década pasado de moda. Había dejado su cabello en su simple trenza, y Alejandro notó que se movía con rigidez, favoreciendo su lado izquierdo. Dijo que no estaba herida. Observó mientras le sostenía la silla.
Los moretones no son heridas, pero hizo una mueca al sentarse. Puede que haya subestimado lo fuerte que caía al suelo. Haré que el médico del pueblo venga mañana si el agua baja lo suficiente. No es necesario. No era una pregunta, señorita Calderón. Sus ojos brillaron. No estoy acostumbrada a que me den órdenes, su señoría, y yo no estoy acostumbrado a que mis invitados mientan sobre su bienestar. Tomó su propio asiento. ¿Lo dejamos en tablas? Por un momento pensó que ella podría discutir, pero inesperadamente se rió, una risa real, sorprendida. Trato hecho. La comida comenzó en un cuidadoso silencio, ambos navegando el extraño territorio de una intimidad forzada. Estaban prometidos, pero eran extraños, atrapados juntos, pero adversarios en cierto modo. Alejandro se encontró agudamente consciente de su presencia al otro lado de la mesa, la forma en que comía con delicada precisión, el pequeño pliegue que se formaba entre sus cejas cuando pensaba. «Hábleme de Guanajuato», dijo finalmente, «de esa maestra con la que quiere estudiar». La cabeza de Lidia se levantó bruscamente, como si hubiera esperado que él descartara el tema por completo. La señora Benedetti es una de las mejores ilustradoras botánicas de Europa. Se formó con los viejos maestros, aprendió las técnicas que usaban en el Renacimiento. La mayoría de sus estudiantes son hombres, pero acepta a algunas mujeres cada año si su trabajo muestra promesa. ¿Y el suyo la muestra? Creo que sí, espero que sí. Dejó el tenedor. Mi madre me enseñó a dibujar cuando era joven, plantas, flores, cualquier cosa que creciera en nuestro jardín. Después de que murió, seguí practicando. Era la única parte de ella que me quedaba. Su voz se suavizó. El año pasado le envié un portafolio a la señora Benedetti. Me respondió diciendo que tenía un talento que valía la pena desarrollar, que si podía ir a Guanajuato, me aceptaría. Pero necesitaría el permiso de su padre para viajar, el cual él se negó en el momento en que lo sugerí. La amargura se coló en el tono de Lidia. Dijo que era una absurda pérdida de tiempo, que de todos modos me casaría pronto, y que mi esposo ciertamente no permitiría tales tonterías. El arte es un pasatiempo para esposas aburridas, no una búsqueda seria. Alejandro escuchó el eco de las palabras de su padre en su voz, la forma en que había internalizado ese desdén. ¿Tiene sus bocetos con usted? Ella parpadeó. ¿Qué? Sus ilustraciones botánicas. ¿Trajo alguna? Sí, algunas en mi alforja, aunque probablemente estén arruinadas. La expresión de Lidia se volvió lúgubre. No empaqué con mucho cuidado cuando decidí huir en medio de la noche. Quizás deberíamos revisar. La señora Elvira es aterradoramente buena para salvar cosas. 20 minutos después, estaban en los dominios del ama de llaves, mientras la señora Elvira extraía cuidadosamente un portafolio de cuero de la maltratada alforja de Lidia. Los bordes estaban manchados de agua, pero el rostro de la mujer mayor se iluminó al abrirlo. El interior está casi seco, señorita. Lo envolvió bien. Lidia tomó el portafolio con manos temblorosas, abriéndolo sobre la mesa de la cocina. Sacó varias hojas de papel grueso, y Alejandro se inclinó para mirar. Se le cortó la respiración. Los dibujos eran exquisitos. Estudios precisos y detallados de flores silvestres y hierbas medicinales, cada pétalo y hoja representados con precisión científica, pero también con algo más, una cualidad que los hacía parecer vivos en la página. Había capturado no solo la estructura de cada planta, sino su carácter esencial, la forma en que se movía con el viento, el patrón de luz a través de sus hojas. «Son extraordinarios», dijo, y lo decía en serio. Lidia lo miró, suspicaz. «No tiene que tratarme con condescendencia. No lo hago». Alejandro tomó un estudio de dedalera,
admirando la delicada gradación de color en las flores en forma de campana. Mi madre tenía un invernadero. Le habrían encantado. ¿Tenía? Murió hace 18 meses. Dejó el dibujo con cuidado. El invernadero ha estado cerrado desde entonces. No he tenido el corazón para revisar sus cosas. Algo cambió en la expresión de Lidia. Los muros defensivos bajaron ligeramente. Lo siento. Perder a un padre es... Se detuvo. Lo sé. Se quedaron allí, en la cálida cocina. El único sonido era el crepitar del fuego y el lejano estruendo de la lluvia que comenzaba de nuevo afuera. Alejandro se dio cuenta de que la señora Elvira se había excusado silenciosamente, dejándolos solos con el arte de Lidia extendido entre ellos como un puente. —¿Le gustaría verlo? —preguntó. —¿El invernadero? Los ojos de Lidia se abrieron de par en par. —Sí, si no le molesta. —Creo —dijo Alejandro lentamente—, que podría hacerme bien abrirlo de nuevo. El invernadero estaba en el lado este de la casona, accesible a través de unas puertas francesas en lo que había sido el salón privado de su madre. Alejandro no había entrado en esta ala de la casa desde el funeral. Se decía a sí mismo que simplemente estaba ocupado, que siempre había algún asunto urgente de la hacienda que requería su atención. Pero de pie aquí ahora, con la llave en la mano, reconoció la excusa por lo que era: cobardía. Abrió las puertas. El invernadero era un desastre. Los paneles de vidrio se habían agrietado en algunos lugares, dejando entrar la lluvia y el viento. Las plantas habían crecido demasiado en sus arriates. Las enredaderas se entrelazaban en una profusión salvaje. Otras habían muerto por negligencia, dejando tristes tallos marrones en medio del caos. El aire olía a tierra, a descomposición y a algo dulce que no pudo identificar. Lidia pasó a su lado, moviéndose por el espacio con la cuidadosa reverencia de alguien que entra en una catedral. «Oh», respiró. «Es un desastre», dijo Alejandro. «Debería haber hecho que el jardinero lo mantuviera, pero no pude, no lo hice. Es hermoso». Se adentró más en el invernadero, pasando los dedos por las hojas, deteniéndose para examinar plantas que de alguna manera habían sobrevivido a pesar de la negligencia. La vio agacharse junto a un grupo de orquídeas pálidas, sus flores comenzando a marchitarse, y sintió que algo apretado en su pecho comenzaba a aliviarse. «Su madre tenía un gusto excelente», dijo Lidia. «Todas estas son hierbas medicinales. Matricaria, manzanilla, lavanda. Y aquí», se movió a otro arriate, «belladona. Peligrosa si se usa incorrectamente, pero valiosa para la medicina. Conocía sus plantas. Las estudiaba. Solía preparar remedios para los inquilinos cuando estaban enfermos». Alejandro caminó con cuidado a través de la maleza. Los médicos lo odiaban, pero la gente confiaba en ella. «Puedo ver por qué». Lidia se levantó, sacudiendo la tierra de su vestido prestado. «Este lugar es un tesoro. Podría volver a serlo, con trabajo». Lo dijo simplemente, sin juzgar. Pero Alejandro sintió la implicación. Otra cosa que había dejado languidecer, otra responsabilidad de la que se había escondido. «Haré que el jardinero comience las reparaciones», dijo. «Que lo devuelva a lo que era. O podría convertirlo en algo nuevo». Lidia lo miró a los ojos. «No un memorial, sino algo vivo». La sugerencia lo inquietó de maneras que no podía articular, pero antes de que pudiera responder, Lidia se agachó de repente, exclamando con deleite: «¿Es eso? No puede ser». Estaba agachada junto a un arriate elevado en la esquina, parcialmente oculto por un romero crecido en exceso. Apartó los tallos leñosos, revelando una planta con delicadas flores blancas que apenas comenzaban a abrirse. «Jazmín de Madagascar», dijo con asombro en su voz. Solo lo había visto en dibujos.
Son casi imposibles de cultivar en México. El clima no es el adecuado. Mi madre hizo preparar el arriate especialmente, una especie de mezcla de tierra que importó. Alejandro se arrodilló junto a Lidia, mirando la planta con nuevos ojos. Dijo que le recordaba a su ramo de novia. Lidia extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar las flores. «Puedo dibujarlo. ¿Ahora? Si no le molesta, mientras la luz aún es buena». Lo miró y había algo crudo en su expresión. Puede que nunca tenga otra oportunidad de ver uno. La implicación no dicha flotaba entre ellos, porque una vez que se fuera de aquí, una vez que regresara a la Ciudad de México, su destino estaría sellado de una forma u otra. O se casaría con él y abandonaría sus sueños, ¿O qué? Todavía no había decidido qué haría si rompía el compromiso. Las consecuencias políticas por sí solas serían significativas. «Haré que traigan su portafolio aquí», dijo, «y materiales de dibujo adecuados, si los tenemos». La sonrisa de Lidia fue como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. «Gracias», la dejó allí, entre las plantas, dibujando el jazmín con una concentración feroz, y regresó a través de la casa aturdido. La señora Elvira lo interceptó en el pasillo. Su mirada cómplice sugería que había estado observando desde algún lugar. «¿La señorita se está adaptando, entonces?», preguntó con suavidad. «Está en el invernadero dibujando». «¿Dibujando?». La expresión de la señora Elvira se suavizó. A su madre le habría gustado eso. Siempre decía que esa habitación debía estar llena de vida. Alejandro asintió, sin confiar en su voz para hablar. Continuó hacia su estudio, cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie por un largo momento, mirando el sofá donde había visto por primera vez a Lidia acurrucada, dormida. Le había dicho que no rompería el compromiso. Se había dicho a sí mismo que este matrimonio era necesario, ventajoso, exactamente lo que su familia necesitaba. Pero al verla iluminarse ante la vista de una flor, al escucharla hablar de los sueños de su madre y de los suyos propios, comenzaba a sospechar que este acuerdo era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. La cena de esa noche fue un asunto más tranquilo. Lidia apareció con manchas de tinta en los dedos y una mirada lejana que sugería que su mente todavía estaba en el invernadero. A Alejandro no le importó. Se encontró contento con simplemente observarla, notando la forma en que se metía un mechón de cabello suelto detrás de la oreja cuando pensaba, la pequeña sonrisa que jugaba en sus labios cuando estaba satisfecha con algo. «Terminé el estudio del jazmín», dijo finalmente, mientras retiraban el plato de sopa, «y comencé a catalogar las otras plantas. Hay al menos 40 especies allí, quizás más. Algunas ni siquiera las reconozco. Mi madre llevaba diarios, notas sobre cada planta y cómo cuidarla». Alejandro vaciló. «Están en su salón. Podría buscarlos para usted, si quisiera». Lidia dejó su copa de vino. «¿Me dejaría leerlos?». «Le estaría agradecido si lo hiciera. Alguien debería poner ese conocimiento en uso». Se miraron a través de la mesa y Alejandro sintió el cambio de nuevo. Esa sutil recalibración de su relación. No exactamente aliados, no exactamente amigos, pero tampoco adversarios. «Su señoría», dijo Lidia con cuidado, «¿por qué es tan amable conmigo? Vine aquí para sabotear nuestro compromiso. Debería ser su enemiga». «¿Debería?». Alejandro se reclinó en su silla. Fue honesta sobre lo que quería, aun sabiendo que podría usarlo en su contra. Eso requiere coraje o desesperación. «Ambas cosas», admitió ella. «Respeto la honestidad», hizo una pausa. «Y estoy empezando a pensar que si vamos a casarnos, al menos deberíamos intentar entendernos, incluso si está decidida a odiarme. No lo odio. No confío en usted. No confío en esto». Lidia hizo un gesto entre ellos.
El acuerdo, la expectativa de que debería estar agradecida por ser elegida por conveniencia política, la suposición de que lo que yo quiero no importa mientras la alianza beneficia a nuestras familias. ¿Importa lo que yo quiero? La pregunta lo sorprendió tanto como pareció sorprenderla a ella. Yo tampoco elegí este matrimonio, Lidia. Mis padres lo arreglaron. Ambos están muertos ahora, pero estoy atado por su decisión tanto como usted. Es diferente. ¿Lo es? ¿Porque usted es mujer y yo soy hombre? ¿Mi jaula es más cómoda? Alejandro negó con la cabeza. Tengo deberes, expectativas, toda una hacienda que depende de mis decisiones. No puedo simplemente abandonar mis responsabilidades para perseguir mis propios sueños, cualesquiera que sean. ¿Qué haría? Lidia se inclinó hacia adelante. Si pudiera elegir cualquier cosa, si el deber no importara, ¿qué querría? Nadie le había preguntado eso nunca, en toda su vida. Lo pensó, realmente lo pensó, tratando de imaginar un mundo donde Alejandro de la Vega no fuera el Marqués del Norte, no estuviera atado por siglos de obligación familiar y expectativas sociales. No lo sé, dijo finalmente. Nunca me he permitido considerarlo. La expresión de Lidia se suavizó en algo que parecía casi piedad. Eso es lo más triste que he oído en mi vida. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Había sido criado para creer que el deber lo era todo, que los deseos personales eran egoístas y pequeños en comparación con el peso de la responsabilidad que cargaba. Nunca se le había ocurrido que esto podría ser su propia forma de encarcelamiento. Quizás, dijo, ambos estamos atrapados, solo que de diferentes maneras. Lidia no respondió, pero cuando sirvieron el postre, una tarta de limón que la hizo cerrar los ojos en apreciación, le contó sobre su infancia, sobre aprender a montar a caballo mal y preferir pasar horas en el jardín dibujando insectos. Él le contó sobre su padre, severo y distante, y su madre, que había creado el invernadero como su propia pequeña rebelión contra una vida que dejaba poco espacio para la alegría. Hablaron hasta que las velas se consumieron y los sirvientes comenzaron a limpiar la mesa con una eficiencia deliberada. Cuando Lidia finalmente se excusó por la noche, se detuvo en la puerta. «Gracias», dijo, «por la cena, por escuchar, por no ser lo que esperaba». ¿Qué esperaba? Alguien que no me viera en absoluto. Sonrió, pero con un matiz de tristeza. «Buenas noches, su señoría». «Alejandro», dijo impulsivamente. «Si vamos a ser honestos el uno con el otro, debería llamarme Alejandro». Ella lo estudió por un largo momento. «Buenas noches, Alejandro». Se quedó en el comedor mucho después de que ella se fuera, terminando su vino y pensando en jaulas y elecciones, y en la mujer que había cabalgado a través de una tormenta para pedir su libertad. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Los siguientes 3 días cayeron en un ritmo inesperado. Por las mañanas, Lidia trabajaba en el invernadero dibujando plantas y consultando los diarios de su madre que Alejandro le había entregado junto con materiales de dibujo adicionales pedidos al pueblo. Por las tardes, caminaban por los terrenos de la hacienda cuando el tiempo lo permitía, o jugaban ajedrez en la biblioteca cuando no. Lidia era una pésima jugadora de ajedrez, pero una perdedora cortés, y su risa cuando él ganaba partidas particularmente ingeniosas lo hacía querer seguir jugando. Por las noches cenaban juntos y hablaban de todo: libros, política, los absurdos rituales sociales de la alta sociedad, sus respectivas infancias. Ella le contó sobre la creciente presión de su padre para asegurar un matrimonio ventajoso, la forma en que la había exhibido ante cada soltero elegible en la Ciudad de México como una yegua de concurso. Él le contó sobre el peso aplastante del marquesado, la tarea imposible de mantener una hacienda de este tamaño, mientras navegaba alianzas políticas que nunca había pedido.
No hablaron del compromiso, de la decisión que aún se cernía entre ellos. Flotaba en el aire como niebla, pero ninguno parecía dispuesto a romper la frágil paz que habían construido. En la cuarta mañana, Alejandro despertó en silencio. La lluvia finalmente había cesado. Encontró a Lidia ya en el invernadero, trabajando en un catálogo completo de cada planta. Había transformado el espacio en solo unos días, limpiando la maleza muerta, organizando los arriates, incluso dirigiendo al jardinero en las reparaciones de los paneles de vidrio. Llevaba el cabello recogido descuidadamente, una mancha de tierra en la mejilla, y nunca se había visto más hermosa. «El puente», dijo, y la vio quedarse quieta. «Hoy comienzan las reparaciones. El agua ha bajado lo suficiente». Lidia no se dio la vuelta. «¿Cuánto tiempo? ¿3 días? Quizás 4. Ya veo». El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo que no habían dicho. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Alejandro. «Si estás dispuesta». Finalmente lo miró. «¿Qué?» «Una sorpresa. Ven conmigo». La guió a través de la casona hasta el ala oeste, a un conjunto de habitaciones que habían estado cerradas durante años. Los aposentos privados de su madre. Las había evitado incluso más a fondo que el invernadero. Pero anoche había tomado una decisión. Alejandro abrió la puerta. La habitación más allá estaba brillante, con la luz de la mañana que entraba a raudales por altas ventanas. Pero no fue el salón lo que hizo que Lidia jadeara, fue lo que lo llenaba. Caballetes, docenas de ellos de varios tamaños, lienzos apilados contra las paredes, pinturas, pinceles, lápices de dibujo de todas las graduaciones, una mesa de trabajo cubierta de materiales. En una esquina, una prensa de grabado para hacer múltiples copias de ilustraciones. «El estudio de arte de mi madre», dijo Alejandro en voz baja. «Lo mandó construir el año antes de morir, pero estaba demasiado enferma para usarlo mucho. Pensé que si vas a estar atrapada aquí, bien podrías tener el equipo adecuado». Lidia se movió por la habitación como una sonámbula, tocando todo con dedos reverentes. Tomó un juego de pinceles, sus cerdas aún perfectas, sin usar. Pasó la mano sobre un lienzo en blanco. Cuando se volvió hacia él, tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué?», susurró. «Porque deberías tener la oportunidad de crear algo que te importe». Alejandro se quedó en el umbral, dándole espacio. «Incluso si es solo por unos días más». «No te entiendo». Lidia negó con la cabeza. «Podrías haberme mantenido cómoda y enviarme a casa cuando el puente estuviera listo. En cambio, tú... ¿Por qué me das esto?» «Quizás», dijo él, «quiero que veas que casarte conmigo no tiene por qué significar renunciar a todo lo que te importa». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, desnudas y demasiado reveladoras. Lidia lo miró fijamente, y él vio cómo su expresión cambiaba a través de una docena de emociones. Sorpresa, confusión, algo que podría haber sido esperanza. «Alejandro». Un golpe en la puerta interrumpió lo que sea que estuviera a punto de decir. Uno de los mozos estaba allí, con aire de disculpa. «Su señoría, hay un jinete del pueblo. El conde de Calderón llegó anoche. Se hospeda en la posada del pueblo, esperando que las reparaciones del puente estén lo suficientemente completas para un paso seguro. El capataz dice que estará listo para el mediodía de hoy. El conde envió un mensaje de que estará aquí para recoger a la señorita Calderón tan pronto como sea posible cruzar». La sangre de Alejandro se heló. «¿Hoy?» «Sí, su señoría, en las próximas horas». Lidia había palidecido. «Mi padre». «Sí, señorita». El mozo se movió incómodo. Envió un mensaje avisando que viene a recoger a su hija. Alejandro despidió al mozo y se volvió hacia Lidia. Parecía aterrorizada. Toda la confianza que había construido en los últimos días se desmoronaba.
Debería haberlo sabido, dijo con voz apagada. En el momento en que recibió tu carta, por supuesto que vendría, no puede permitir que tome decisiones por mi cuenta. Lidia, se acabó. Dejó los pinceles, sus manos temblaban. Lo que sea que fuera esto, lo que sea que pensé que podría ser posible, se ha terminado. Me llevará de vuelta a la Ciudad de México, y el compromiso procederá exactamente como estaba planeado, y nada de esto habrá importado. A mí me importa. Ella lo miró, y la devastación en sus ojos lo hirió más profundo de lo que había creído posible. ¿Te importa lo suficiente como para hacer algo al respecto? Rió, un sonido roto. Dijiste que no romperías el compromiso. Dijiste que el matrimonio era necesario, ventajoso. ¿Fue todo esto solo... qué? ¿Una distracción agradable? ¿Una forma de hacerme más dócil a mi destino? No. Alejandro se movió hacia ella. Luego se detuvo, impotente. No sé qué es esto, pero no es un juego, Lidia. Estos últimos días, conocerte, no han cambiado nada. Se secó los ojos con rabia. Todavía voy a casarme contigo. Todavía voy a renunciar a Guanajuato y convertirme en tu marquesa y desaparecer en el deber, igual que mi madre. Y tú vas a dejar que suceda porque es lo que se espera. ¿Qué quieres que haga? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Romper el compromiso y enfrentar la censura de mi familia, destruir la alianza por la que nuestros padres trabajaron, dejarte ir a Guanajuato y fingir que nada de esto sucedió. Quiero que quieras eso. Las palabras brotaron de ella, crudas y desesperadas. Quiero que te importe lo suficiente como para luchar por algo más que el deber por una vez en tu vida. Pero no lo harás, porque no soy suficiente para hacerte elegir de otra manera. La acusación aterrizó como un golpe, pero antes de que Alejandro pudiera responder, pudiera encontrar las palabras para explicar la posición imposible en la que ambos se encontraban, unas voces resonaron en el pasillo. ¿Dónde está mi hija? La voz del conde de Calderón llevaba la autoridad particular de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Alejandro escuchó los tonos más tranquilos de la señora Elvira tratando de calmarlo, pero el conde claramente no iba a ser disuadido. Lidia se enderezó, limpiándose la cara de lágrimas, transformándose ante sus ojos en alguien sereno y vacío. Fue como verla ponerse una armadura. Debería bajar, dijo sin emoción. Enfrentar esto. No tienes que enfrentarlo sola. No. Lo miró y no quedaba calidez en su expresión. Solo resignación. Él es mi padre y tú eres mi futuro esposo. Ambos ya han decidido mi destino. ¿Qué diferencia hace a cuál de ustedes enfrento primero? Pasó a su lado y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo entre los materiales de arte sin usar de su madre, el olor a pintura al óleo y trementina agudo en su nariz. Pensó que tenía más tiempo, pensó que podría desenredar la maraña de sentimientos que había estado creciendo en él desde que la vio por primera vez durmiendo en su estudio. Pero el tiempo, al parecer, se había agotado y todavía no sabía qué iba a hacer al respecto. Alejandro los encontró en el salón, Lidia de pie junto a la ventana, su padre paseando frente a la chimenea como un depredador enjaulado. El conde de Calderón era un hombre alto, imponente a pesar de su edad, con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada. Esos ojos se fijaron en Alejandro en el momento en que entró. Marqués del Norte. El tono del conde fue cortante. Confío en que mi hija ha sido alojada apropiadamente durante su inesperada visita. La señorita Calderón ha sido una invitada perfecta, dijo Alejandro, acercándose para pararse cerca de Lidia. No exactamente a su lado, pero lo suficientemente cerca como para dejar clara su posición. La tormenta no le dejó más opción que buscar refugio aquí. ¿La tormenta? La mirada del conde se desvió hacia Lidia,
que permanecía en silencio y pálida. Sí, muy desafortunado, aunque me pregunto qué poseyó a mi hija para cabalgar sola con ese tiempo, tan lejos de casa, tan cerca de su hacienda. Padre. Silencio, Lidia. La orden fue casual, automática, y Alejandro vio cómo la mandíbula de Lidia se tensaba. Estoy hablando con tu prometido. Entonces, quizás, dijo Alejandro con suavidad, debería permitirle participar en la conversación, dado que le concierne directamente. Las cejas del conde se alzaron. No sabía que tenía opiniones tan progresistas sobre el lugar de una mujer en estos asuntos. Creo que la señorita Calderón es lo suficientemente inteligente como para hablar por sí misma. La inteligencia no es el problema. El conde se volvió completamente hacia Alejandro, ignorando a Lidia como si no estuviera allí. El problema es el decoro. Mi hija ha estado alojada sin chaperona en su casa durante 4 días. Ese tipo de escándalo podría dañar a nuestras dos familias si se supiera. Nadie fuera de esta casa sabe que está aquí, dijo Alejandro, y mi personal es discreto. Sin embargo, la situación es irregular. Los ojos del conde se entrecerraron. Razón por la cual estoy aquí para asegurar que el compromiso proceda de inmediato. He hecho arreglos para que las amonestaciones comiencen a leerse este domingo. Podemos casarnos en 1 mes. Lidia emitió un sonido, rápidamente sofocado, pero Alejandro lo oyó la desesperación en él. Eso parece innecesariamente precipitado, dijo con cuidado. ¿Precipitado? La voz del conde se alzó. Mi hija se comprometió a sí misma al venir aquí sola. ¿O era ese tu plan, Lidia? ¿Forzar la mano del marqués creando un escándalo que requiriera un matrimonio inmediato? Eso no es. Lidia finalmente encontró su voz. Lo que quisiste decir es irrelevante. Lo que importa es salvar esta situación antes de que comiencen los rumores. El conde se volvió hacia Alejandro. A menos que haya cambiado de opinión sobre el matrimonio, encontró a mi hija inadecuada durante su estancia. Era una prueba. Alejandro la reconoció de inmediato. El conde le estaba dando una oportunidad para retirarse, para terminar el compromiso con la excusa del comportamiento indecoroso de Lidia. Destruiría la reputación de ella, pero los liberaría a ambos. Podía hacerlo. Podía tomar el camino fácil, dejar ir a Lidia y encontrar otra alianza, otra novia que no lo desafiara ni le hiciera cuestionar todo lo que creía saber sobre el deber y el deseo. La habitación estaba en silencio, esperando. Alejandro miró a Lidia. Ella lo miraba con una expresión que le rompió el corazón. No exactamente esperanza, pero tampoco desesperanza, solo una terrible y frágil incertidumbre. Pensó en los últimos 4 días, en su risa durante el ajedrez, en la forma en que había transformado el invernadero de su madre de una tumba en algo vivo, en la luz en sus ojos cuando hablaba de Guanajuato y la ilustración botánica y los sueños que le habían enseñado a considerar imposibles. Pensó en lo que ella le había preguntado. ¿Qué harías si pudieras elegir cualquier cosa? Y finalmente supo su respuesta. No he cambiado de opinión sobre el compromiso, dijo Alejandro lentamente, viendo cómo el rostro de Lidia se desencajaba. Pero no estoy de acuerdo con los plazos, conde Calderón. Apresurarse a casarse no sirve a nadie. ¿El escándalo? No hay escándalo. Su hija buscó refugio durante una tormenta, ha sido apropiadamente acompañada por mi ama de llaves. No ha ocurrido nada indecoroso. Sostuvo la mirada del conde. Y tengo una propuesta sobre los términos del matrimonio. La cabeza de Lidia se levantó de golpe. ¿Qué? El compromiso se mantendrá, continuó Alejandro, pero la boda se retrasará, no indefinidamente. 6 meses. Eso es absurdo, tartamudeó el conde. ¿Qué posible razón? Porque, dijo Alejandro, y esta vez sí se movió para pararse junto a Lidia,
lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Quiero darle a su hija la oportunidad de continuar sus estudios en Guanajuato con la señora Benedetti. El silencio en la habitación fue absoluto. Lidia lo miró fijamente. No puedes hablar en serio. Lo hago. Alejandro mantuvo su atención en el conde, cuyo rostro se había vuelto de un alarmante tono púrpura. 6 meses para que la señorita Calderón estudie ilustración botánica a mi costa con una chaperona apropiada, por supuesto. Cuando regrese, nos casaremos como estaba planeado. Esto es indignante, dijo el conde. Enviar a mi hija a andorrear por el país para entregarse a un pasatiempo frívolo. No es frívolo. La voz de Alejandro se endureció. Su hija es extraordinariamente talentosa. He visto su trabajo. Merece ser desarrollado adecuadamente. ¿Has visto? El conde se volvió hacia Lidia. ¿Cómo? Le has estado mostrando tus bocetos, haciéndole perder el tiempo al marqués con tus dibujos infantiles. No son infantiles. Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre Lidia y su padre. Son notables, y le estoy ofreciendo la oportunidad de ser aún mejor, a menos que prefiera que pase los próximos 6 meses sentada en la Ciudad de México, esperando una fecha de boda, volviéndose más resentida con este matrimonio cada día. Era una apuesta, jugar con el interés propio del conde. Pero Alejandro vio el cálculo en los ojos del hombre mayor, el sopesar de opciones. ¿Y estarías dispuesto a esperar?, preguntó el conde con suspicacia. ¿Tener a tu prometida en el extranjero durante medio año? Lo estaría. ¿Por qué? Porque quiero que me elija a mí, pensó Alejandro. No el título, ni la alianza, ni la inevitabilidad de nuestro acuerdo. A mí. Pero no podía decir eso. No delante de su padre. Quizás nunca. Porque, dijo en cambio, quiero que mi esposa llegue a nuestro matrimonio sin remordimientos, sin sentir que sacrificó todo lo que le importaba por el deber. 6 meses es un precio pequeño a pagar por esa paz. El conde lo estudió por un largo momento. Luego negó con la cabeza. Eres un tonto, marqués. Dale la mano a una mujer y se tomará el pie. Deja que Lidia vaya a Guanajuato y encontrará alguna razón para no volver nunca. Entonces quizás, dijo Alejandro en voz baja, tendré que darle una razón para volver. Finalmente, miró a Lidia. Ella lo miraba con una expresión que no podía leer, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Yo... Su voz se quebró. No entiendo. Me preguntaste qué elegiría si el deber no importara, dijo Alejandro. Estoy eligiendo esto. A ti, tu felicidad, incluso si me cuesta 6 meses y la certeza que creía querer. Esto es una locura, murmuró el conde, pero estaba vacilando. Alejandro podía verlo. El gasto corre por mi cuenta. Yo arreglaré todo. El viaje, el alojamiento, la chaperona, todo. Alejandro le tendió la mano a Lidia. Si quieres ir. Ella miró su mano extendida como si pudiera quemarla. Y si lo hago, si voy a Guanajuato y estudio con la señora Benedetti y vuelvo en 6 meses, ¿qué entonces? Simplemente nos casamos como si nada de esto hubiera pasado. Nos casamos, confirmó Alejandro, pero habrás tenido tu oportunidad, tu sueño, y quizás, vaciló, quizás vuelvas sabiendo que este matrimonio no tiene por qué ser una jaula, que no soy tu enemigo. Me estás ofreciendo todo lo que quería, susurró Lidia. ¿Por qué? Porque verte luchar por tus sueños me recordó que yo había dejado de luchar por cualquier cosa. Alejandro dejó caer su mano, no queriendo presionarla. No puedo darte la libertad de este compromiso, pero puedo darte 6 meses. Lo que hagas con ellos es tu elección. El conde emitió un sonido exasperado. Esto es muy irregular. El escándalo, si alguien se entera... Nadie se enterará si controlamos la narrativa, dijo Alejandro.
Anunciamos que el compromiso se mantiene, pero que la boda se retrasa para permitir que la señorita Calderón complete un curso de estudios en el extranjero, algo perfectamente aceptable para una mujer de su posición. Lo presentamos como mi regalo a mi futura novia, romántico incluso. «Romántico», repitió el conde sin expresión. «La dejas irse corriendo a Guanajuato y lo llamas romántico». Le estoy dando lo que pidió, lo que estuvo dispuesta a arriesgar su vida para conseguir. Alejandro miró a Lidia de nuevo. La pregunta es si todavía lo quiere. Las manos de Lidia temblaban. Las juntó, mirándolo con una intensidad que le dolió en el pecho. ¿Realmente harías esto? ¿Dejarme ir? Sí. ¿Y esperarías a que volviera? Sí. ¿Por qué debería creerte? Las palabras salieron crudas, desesperadas. Tú mismo lo dijiste. Este matrimonio es necesario, ventajoso. ¿Y si cambias de opinión mientras estoy fuera? ¿Y si decides que soy demasiado problema y rompes el compromiso de todos modos? Entonces serías libre, dijo Alejandro simplemente. ¿No es eso lo que querías? Lidia se detuvo y él la vio darse cuenta de la trampa que se había tendido a sí misma. Si decía que sí, admitiría que quería escapar de él. Si decía que no, admitiría que algo había cambiado en los últimos 4 días, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. El conde rompió el silencio con un profundo suspiro. Bien, 6 meses, pero habrá condiciones, marqués. Una chaperona adecuada, correspondencia regular, y al final de ese tiempo el matrimonio procederá de inmediato. No más retrasos. De acuerdo. Alejandro extendió su mano, y después de un momento de vacilación, el conde la estrechó. «Lidia, ve a empacar tus cosas», ordenó el conde. «Nos vamos tan pronto como el puente sea completamente transitable. El capataz me asegura que será en 2 horas. ¿Ahora?» La voz de Lidia se alzó. «Pero pensaste que tendrías más tiempo para continuar con esta farsa. He estado esperando en esa miserable posada del pueblo durante 2 días, viendo a los trabajadores reparar el daño que tu imprudencia causó. Nos vamos hoy». El conde se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Y Lidia, cuando le escribas al marqués para agradecerle su generosidad, recuerda que este acuerdo depende de tu buen comportamiento. Cualquier indicio de escándalo y la oferta queda anulada». Se fue y de repente la habitación se sintió enorme y vacía. Lidia y Alejandro se quedaron uno frente al otro, ninguno capaz de salvar la distancia entre ellos. «Debería irme», dijo Lidia finalmente, «a empacar». «¡Espera!». Alejandro le tomó la mano, la primera vez que la tocaba deliberadamente, desde esa mañana cuando sus dedos se rozaron sobre la taza de té. «No has dicho si quieres esto, si irás a Guanajuato». «Por supuesto que lo quiero», pero su voz vaciló. «Es todo lo que pedí, todo por lo que vine aquí a luchar». «Entonces, ¿por qué pareces tan insegura?». Lidia se soltó la mano abrazándose a sí misma. «Porque hace 4 días escapar de este compromiso era todo lo que me importaba, y ahora me estás dando exactamente lo que quería, y yo...». Se detuvo negando con la cabeza. «Ya no sé lo que siento. Dime». «No puedo». Retrocedió hacia la puerta. «Necesito pensar. Tengo que irme». Huyó, dejando a Alejandro solo en el salón, con el fantasma de su confusión flotando en el aire. Lo había hecho. Le había dado la elección que ella había exigido, la libertad por la que había estado dispuesta a arriesgarlo todo. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de cometer el mayor error de su vida? La siguiente hora pasó en un torbellino de actividad. Recogieron las pertenencias de Lidia. Su arruinado traje de montar fue reemplazado por un vestido de viaje que la señora Elvira sacó de alguna parte.
Alejandro observaba desde la ventana de su estudio cómo preparaban el carruaje del conde, los caballos pateando nerviosamente las reparaciones temporales en el acceso norte del puente. Debería dejarla ir, debería dejarla empacar y marcharse, y tomar sus 6 meses en Guanajuato sin otra palabra de él. Era lo que ella quería, lo que él había prometido. Pero la idea de que se fuera así, confundida e insegura, con todo sin resolver entre ellos, era insoportable. Alejandro la encontró en el invernadero. Estaba de pie junto al jazmín de Madagascar, las yemas de sus dedos descansando ligeramente sobre las flores blancas. Se había cambiado al vestido de viaje, su cabello recogido adecuadamente, cada centímetro de su apariencia correcta y serena, pero sus hombros temblaban. «Lidia». No se dio la vuelta. «Me estaba despidiendo de las plantas. Tonto, lo sé. No me recordarán. Yo las cuidaré». Alejandro se acercó, atraído por su tristeza como un imán. «El invernadero estará aquí cuando regreses». «¿Si regreso? ¿Cuándo?», corrigió Lidia suavemente. «El acuerdo es que vuelva en 6 meses, que el matrimonio proceda. ¿Quieres eso? ¿Querer qué? ¿El matrimonio? ¿Guanajuato?» Quería Guanajuato hace 4 días, estaba segura de ello, pero ahora su voz se quebró. «Ahora ya no sé lo que quiero y odio eso, odio que hayas complicado todo». «Lo siento». «No, no lo sientes». Finalmente se volvió para mirarlo y sus ojos estaban enrojecidos. «Lo hiciste a propósito. Me mostraste el estudio. Me diste acceso a los diarios de tu madre. Me escuchaste cuando hablaba de mis sueños. Me hiciste verte como una persona en lugar de solo un obstáculo». «¿Preferirías que hubiera sido cruel?», preguntó Alejandro. «¿Despectivo?» «Sí». La palabra salió feroz. «Porque entonces podría irme sin mirar atrás. Podría ir a Guanajuato y pasar 6 meses convirtiéndome en la artista que quiero ser sin sentir que estoy huyendo de algo importante». «¿De qué estás huyendo?». Lidia rió, un sonido roto. «¿De ti? ¿De esto? ¿De la posibilidad de que estuviera equivocada sobre lo que significaría casarme contigo?». Se llevó las manos a la cara. «Vine aquí tan segura de que serías como mi padre, que me verías como una propiedad, algo que manejar y controlar. Pero no eres como él en absoluto, y eso me aterra». «¿Por qué te aterra?». «Porque si no eres el villano que esperaba, entonces quizás estoy cometiendo un error al irme». Bajó las manos, encontrando su mirada directamente. «Y si me quedo, si renuncio a Guanajuato, nunca sabré si podría haber sido más que solo la esposa de alguien, solo otra mujer que sacrificó sus sueños por un hombre». Las palabras cortaron profundo, pero Alejandro las entendió. Entendió la elección imposible que ella enfrentaba entre la vida que siempre había imaginado y la vida que inesperadamente había comenzado a tomar forma entre ellos durante 4 días empapados de lluvia. «Entonces vete», dijo. «Vete, estudia con la señora Benedetti, conviértete en la artista que estás destinada a ser, y en 6 meses cuando vuelvas». Se acercó, lo suficiente como para percibir el aroma a lavanda en su cabello. «Sabrás si este matrimonio es algo sobre lo que puedes construir una vida o si es un sacrificio que no puedes soportar. Pero al menos la elección será tuya». «¿Y si vuelvo y decido que no puedo hacer esto?». La voz de Lidia era apenas audible. «Si 6 meses no son suficientes para hacer las paces con la pérdida de mi libertad, entonces romperé el compromiso yo mismo». La promesa lo sorprendió incluso mientras la hacía. «No te atraparé en un matrimonio que desprecias, Lidia, incluso si me cuesta todo». Ella lo miró fijamente, buscando en su rostro la mentira, la manipulación. Él la dejó mirar, sin ocultar nada. «Te creo», susurró finalmente. «Y eso hace esto mucho más difícil». Un golpe en la puerta los interrumpió.
Uno de los mozos estaba allí, disculpándose. «Señorita Calderón, su padre está listo para partir». Lidia asintió, enderezando los hombros. Cuando miró a Alejandro de nuevo, se había recompuesto, aunque sus ojos aún brillaban con lágrimas. «Gracias», dijo formalmente, «por su hospitalidad, por las oportunidades que me ha ofrecido. Le escribiré desde Guanajuato. Esperaré sus cartas con ansias». Caminaron juntos a través de la casona hasta la entrada principal, donde el conde esperaba, impaciente e irritado por el retraso. Lidia subió al carruaje sin mirar atrás, y Alejandro se quedó en los escalones mientras se alejaba, observando hasta que desapareció en la curva del camino. La señora Elvira apareció a su lado, su expresión sabia. La dejó ir. Tenía que hacerlo. ¿De verdad? El tono del ama de llaves fue suave. ¿O acaba de cometer el mismo error que su padre cometió con su madre? Asumir que el deber importa más que lo que el corazón desea. Alejandro no respondió. No podía, porque la verdad era que no sabía lo que su corazón quería. No, hasta que Lidia Calderón se alejó, llevándose algo vital con ella que él no había sabido que necesitaba hasta que se fue. Las semanas que siguieron fueron extrañas y vacías. Alejandro se sumergió en los asuntos de la hacienda con una concentración absoluta, aprobando las reparaciones del puente, reuniéndose con los inquilinos, revisando cuentas hasta que le ardían los ojos. Pero dondequiera que miraba, veía recordatorios de Lidia, el invernadero, donde sus bocetos aún yacían en la mesa de trabajo, la biblioteca, donde habían jugado ajedrez, el comedor, donde su risa había hecho que el cavernoso espacio se sintiera cálido. Su primera carta llegó 3 semanas después de su partida. «Su señoría, he llegado a salvo a Guanajuato y me he reunido con la señora Benedetti». Es todo lo que esperaba, brillante, exigente y generosa con su conocimiento. El trabajo es desafiante de maneras que nunca imaginé. Me tiene dibujando la misma rosa desde 12 ángulos diferentes, estudiando cómo la luz cambia su apariencia a lo largo del día. Pensé que entendía la ilustración botánica, pero solo estaba arañando la superficie. La ciudad es hermosa, abrumadora. Me encuentro pensando en su invernadero, en la tranquila concentración que sentí allí. Quizás eso me hace provinciana, pero extraño la simplicidad de aquellos días. Gracias por hacer esto posible. No desperdiciaré el regalo que me ha dado. Suya en gratitud, Lidia Calderón. La formalidad de la carta le dolió, pero Alejandro la leyó una docena de veces, buscando significado en cada palabra. Extrañaba el invernadero. ¿Lo extrañaba a él o solo el espacio pacífico que había encontrado allí? Le respondió, manteniendo su propio tono cuidadosamente neutral, contándole sobre las reparaciones del puente y el progreso del invernadero. No mencionó lo vacía que se sentía la casona. No le dijo que había comenzado a tomar su té matutino en la biblioteca solo para sentirse más cerca del recuerdo de sus partidas de ajedrez. Llegaron más cartas, una vez a la semana al principio, luego con más frecuencia. Lidia escribía sobre sus estudios, los otros estudiantes, los mercados donde compraba flores frescas para dibujar. Alejandro escribía sobre asuntos de la hacienda, noticias locales, los pequeños dramas de la vida en la casona. Ninguno de los dos mencionó el compromiso o lo que sucedería cuando terminaran los 6 meses. Era notablemente fácil fingir que solo eran amigos que se escribían a distancia, hasta la carta que llegó en el 3er mes. Alejandro, espero que no le moleste la informalidad. Su señoría se siente absurdo cuando me ha visto cubierta de lodo y usando su camisa. Hoy sucedió algo que necesito contarte, aunque no estoy segura de por qué. Quizás porque eres la única persona que lo entendería. La señora Benedetti me presentó a un galerista, el señor Duca,
Quedó impresionado con mi trabajo. Dijo que tenía promesa, una promesa real. Quiere presentar algunos de mis estudios botánicos en una exposición la próxima primavera. Debería estar emocionada. Este es el tipo de reconocimiento con el que soñaba. Pero todo lo que podía pensar era que la próxima primavera estaré en México casada. Y aunque hayas hablado en serio sobre apoyar mi trabajo, ¿qué hombre quiere que su marquesa exhiba arte en galerías de Guanajuato? Creo que tengo miedo, Alejandro. Miedo de que, sin importar lo que elija, perderé algo irreemplazable. Extraño el invernadero, extraño nuestras conversaciones, extraño sentir que podía ser ambas cosas, una artista y una persona que pertenece a algún lugar. ¿Alguna vez te sientes así? Atrapado entre quién se supone que debes ser y quién eres en realidad. Escríbeme, por favor, incluso si crees que estoy siendo tonta. Tuya, Lidia. Alejandro se sentó en su estudio durante 1 hora, mirando sus palabras. Luego sacó papel nuevo y escribió la carta más honesta de su vida. Lidia, no eres tonta. Estás haciendo la pregunta que he estado evitando desde que te fuiste. ¿Qué sucede cuando el deber y el deseo tiran en direcciones opuestas? Mi padre habría dicho que el deber siempre gana, que los deseos personales son secundarios a la responsabilidad. Una vez creí eso, construí toda mi vida en torno a ello. Pero he pasado los últimos 3 meses deambulando por esta casona como un fantasma, cuidando un invernadero que había cerrado, leyendo libros que recomendaste, jugando partidas de ajedrez contra mí mismo porque nadie más me hace esforzarme por la victoria, y me he dado cuenta de algo. El deber sin alegría es solo una hermosa prisión para ambos. Así que esto es lo que propongo. Acepta la oferta del señor Duca. Muestra tu trabajo en su galería. Quédate en Guanajuato todo el tiempo que necesites para establecerte como la artista que estás destinada a ser. Y cuando estés lista, no cuando se cumplan los 6 meses, o cuando tu padre lo exija, o cuando la sociedad lo espere, vuelve. Descubriremos juntos cómo podría ser un matrimonio que honre tanto tus sueños como mis responsabilidades. Si es que todavía quieres casarte conmigo, lo cual me doy cuenta de que es un sí significativo. Yo también extraño nuestras conversaciones, más de lo que creí posible extrañar a alguien que solo conocí durante 4 días. No tengas miedo, Lidia. Elige lo que te haga sentir viva, incluso si eso significa elegir no volver. Tuyo, Alejandro. Selló la carta antes de poder reconsiderarlo, antes de que la parte práctica de su cerebro pudiera recordarle que esencialmente le estaba dando permiso a su prometida para abandonar su compromiso indefinidamente. Pero era la verdad, y después de todo, le debía la verdad. Su respuesta llegó más rápido que cualquiera de sus cartas anteriores. Alejandro, no puedes hablar en serio. No puedes ofrecerme todo sin garantía de que volveré. ¿Qué pasa con la alianza, las expectativas de tu familia, las ventajas políticas que se suponía que este matrimonio aseguraría? A menos que esta sea tu forma de terminar las cosas, de decepcionarme suavemente fingiendo ser desinteresado, cuando en realidad has decidido que soy más problema de lo que valgo. ¿Es eso lo que es? ¿Estás tratando de deshacerte de mí? Porque si es así, solo dilo. No me hagas adivinar. No me dejes esperando algo que no existe. Lidia. Alejandro leyó la carta 3 veces, escuchando el miedo y la confusión en cada línea. Ella pensaba que la estaba abandonando, pensaba que esto era un rechazo disfrazado de generosidad. No respondió por escrito. En cambio, fue a su estudio. Sacó los libros de cuentas de la hacienda y comenzó a hacer arreglos, transferencia de fondos, cartas de crédito, comunicaciones con su hombre de negocios en la Ciudad de México. Le tomó 2 días de trabajo concentrado, pero cuando terminó, había reestructurado todo su calendario de primavera.
Luego empacó una maleta y cabalgó hacia la costa. Guanajuato era exactamente tan abrumador como Lidia lo había descrito. Alejandro llegó después de una semana de viaje, agotado y sintiéndose profundamente fuera de lugar en medio del colorido caos de la ciudad. Pero encontró el estudio de la señora Benedetti con bastante facilidad. Las indicaciones de Lidia habían sido característicamente precisas. La propia señora respondió a su llamada, una mujer formidable de unos 60 años, con los dedos manchados de pintura y ojos astutos. «Busco a la señorita Lidia Calderón», dijo Alejandro, en un cuidadoso español con acento italiano aprendido para la ocasión. El marqués mexicano. La boca de la señora Benedetti se curvó en una sonrisa divertida. Mencionó que podría venir, aunque no lo creía. Llega temprano, no se supone que regrese hasta dentro de 2 meses. No estoy aquí para llevármela a casa, estoy aquí para... Alejandro hizo una pausa. Estoy aquí para verla, si ella me recibe. La señora lo estudió por un largo momento, luego asintió. Está en el jardín, dibujando las rosas antes de que cambie la luz. Por allí. Señaló una puerta al fondo del estudio, y Alejandro la siguió hasta un patio bañado por el sol y lleno de flores. Y allí, sentada en una banca con un cuaderno de bocetos en su regazo, estaba Lidia. Había cambiado, no dramáticamente, sino de maneras sutiles que le cortaron la respiración. Su cabello estaba más largo, recogido sueltamente con mechones que se escapaban alrededor de su rostro. Llevaba un vestido sencillo de un amarillo pálido que nunca habría elegido en México, y parecía tranquila, absorta en su trabajo de una manera que irradiaba satisfacción. Debió haber hecho un sonido, porque ella levantó la vista. Por un momento solo lo miró fijamente, sus expresiones pasando por el shock, la confusión y algo que podría haber sido esperanza. Alejandro. Lidia dejó su cuaderno de bocetos con manos temblorosas. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Pensaste que estaba tratando de terminar nuestro compromiso». Se acercó, deteniéndose a unos metros de distancia, dándole espacio. «Pensaste que mi carta era un rechazo. Vine a demostrarte que estabas equivocada. ¿Viajando a Guanajuato?» Se puso de pie, y él pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Eso es... No puedes simplemente... De hecho, puedo. Soy un marqués. Puedo hacer lo que quiera», sonrió ligeramente. «Resulta que eso incluye abandonar mis responsabilidades por unas semanas para perseguir a una mujer que cree que no la quiero». Los ojos de Lidia se abrieron de par en par. «¿Viniste hasta aquí solo para decirme que hablabas en serio en tu carta?» «Vine porque tenías miedo y porque me di cuenta de algo, sentado en esa casona vacía, leyendo tus cartas, extrañándote». Alejandro respiró hondo. «No quiero casarme contigo porque sea conveniente o ventajoso, o lo que nuestras familias arreglaron. Quiero casarme contigo porque estos últimos 4 meses sin ti han sido los más largos de mi vida, porque tus cartas son la mejor parte de mi día, porque cuando imagino mi futuro ahora, estás en él, no como una obligación, sino como una elección». «Alejandro, déjame terminar». Levantó una mano. «Sé que esto es complicado. Sé que tienes tu trabajo aquí, tu exposición con el señor Duca. No te estoy pidiendo que renuncies a eso. Te estoy pidiendo...» Se detuvo, de repente inseguro. «En realidad no sé qué estoy pidiendo. Solo sabía que no podía dejar las cosas como estaban, contigo dudando de si te quería o no». Lidia estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro incluso mientras sonreía. «Eres un idiota. Soy consciente. No apareces así en Guanajuato y haces grandes declaraciones y esperas...» Negó con la cabeza. «Excepto que he sido miserable. Absolutamente miserable.
porque tengo todo lo que pensé que quería, la maestra, el trabajo, el reconocimiento, y todo en lo que puedo pensar es si estás cuidando el invernadero, si estás jugando ajedrez solo, si me extrañas siquiera una fracción de lo que yo te extraño a ti. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Me extrañas? Claro que te extraño. Rió entre lágrimas. Dejé la mitad de mi corazón en esa casona y pasé 4 meses fingiendo que no. Fingiendo que 6 meses en Guanajuato serían suficientes para olvidar cómo se sintieron esos 4 días. Pero no será suficiente. 20 años no serían suficientes. Entonces vuelve a casa. Las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Cásate conmigo, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres, porque lo que empezamos a construir en esos 4 días vale más de lo que ninguno de los dos sabía. ¿Y mi trabajo? ¿La exposición? Lo resolveremos juntos. Alejandro acortó la distancia entre ellos, tomando sus manos. Quizás pases la mitad del año aquí, la mitad en México. Quizás yo venga contigo a veces. Quizás llenemos el invernadero con tus estudios botánicos y encarguemos un estudio en la Ciudad de México. Y escandalosamente permitamos que la Marquesa del Norte sea una artista en activo. No sé las respuestas, Lidia, pero sé que quiero encontrarlas contigo. Ella lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Realmente harías eso? ¿Poner tu vida entera de cabeza por mí? Tú cabalgaste a través de una tormenta y casi mueres tratando de escapar de nuestro compromiso. Lo menos que puedo hacer es cabalgar hasta Guanajuato para pedirte que lo reconsideres. Sonrió. Además, me han informado de manera fiable que el deber sin alegría es solo una hermosa prisión, y estoy cansado de estar encarcelado por expectativas que no dejan espacio para lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que quieres?, susurró Lidia. A ti, tu risa, tu terquedad, tus pésimas estrategias de ajedrez, tu arte llenando nuestro hogar, tus sueños entretejidos con los míos, hasta que no pueda distinguirlos. Alejandro llevó sus manos a sus labios. Lo quiero todo, Lidia, contigo, si me aceptas. Ella escudriñó su rostro, y él la dejó ver todo. El miedo y la esperanza y el anhelo desesperado que había estado cargando durante meses. Todos los sentimientos que le habían enseñado a reprimir en favor del deber y el decoro y el mantenimiento de un control perfecto. Esto es una locura, dijo finalmente. Probablemente. La sociedad hablará. Tus pares pensarán que eres débil, controlado por tu esposa. Que piensen lo que quieran. Mi padre se enfurecerá si no regreso de inmediato. Si cambiamos los términos de nuevo. Tu padre, dijo Alejandro en voz baja, no tiene voto en esto. Tampoco el mío. Esto es entre nosotros. La respiración de Lidia se entrecortó. Luego, sin previo aviso, soltó sus manos y le dio un puñetazo en el hombro. ¡Ay! Alejandro se frotó el lugar, más sorprendido que herido. ¿Y eso por qué? Por hacer que me enamorara de ti cuando me esforzaba tanto por no hacerlo. Le dio otro puñetazo, pero esta vez fue a medias. Por ser exactamente lo que necesitaba en lugar de lo que esperaba. Por arruinar Guanajuato, haciéndome pasar cada día deseando que estuvieras aquí para verlo conmigo. Alejandro le sujetó las manos antes de que pudiera golpearlo de nuevo, su corazón tartamudeando en una palabra específica. ¿Amor? Claro que amor, hombre ridículo. La voz de Lidia se quebró. ¿Creíste que lloro por las cartas de cualquiera? ¿Que le cuento a cualquiera mis miedos y sueños? He estado enamorada de ti desde que me ofreciste el invernadero y no esperaste nada a cambio. Quizás desde antes. Quizás desde que miraste mis dibujos y los viste de verdad en lugar de solo seguirme la corriente. Lidia. Pero estaba aterrorizada. Continuó, las palabras brotando ahora.
porque amarte significaba darte el poder de destruirme, de volverme como mi madre, tan consumida por la vida de su esposo, que olvidó la suya propia, y no podía, no lo haría. Alejandro la atrajo a sus brazos, cortando su espiral. Ella se resistió por medio segundo, luego se derritió contra él, su rostro enterrado en su pecho. «No te pareces en nada a tu madre», dijo en su cabello. «Y yo no me parezco en nada a tu padre. Somos dos personas que fueron unidas por las circunstancias, pero que encontraron algo real de todos modos, algo por lo que vale la pena luchar. No quiero perderme en este matrimonio. Entonces construiremos un matrimonio donde eso sea imposible, donde no seas la marquesa que casualmente pinta, sino Lidia, que es una artista, y que también resulta estar casada con un marqués. En ese orden». Ella se apartó lo suficiente para mirarlo, sus ojos aún húmedos. «¿Lo prometes?» «Lo prometo, aunque me reservo el derecho de ser ocasionalmente pomposo y mandón sobre ciertas cosas». «¿Cómo qué?» «Como esto». Le tomó el rostro entre las manos. «¿Puedo besarte, Lidia Calderón?» Su sonrisa fue brillante, transformando su rostro. Ya era hora de que preguntaras. Cuando sus labios se encontraron, no fue nada como los besos dramáticos y apasionados que Alejandro había leído en las novelas. Fue tentativo, casi tímido, dos personas aprendiendo los ritmos del otro, probando la forma de esta nueva cosa entre ellos. Pero también fue perfecto, correcto de una manera que le hizo doler el pecho con la certeza de ello. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando agitadamente, Lidia se rió. «¿Qué?», preguntó Alejandro. «Acabo de darme cuenta de que en realidad nunca dije que sí, a que te besara, porque eso pareció a casarme contigo, idiota». Le dio un golpecito en el pecho. «Apareciste, hiciste declaraciones y me prometiste el mundo, pero nunca me lo pediste de verdad». Alejandro la miró fijamente, luego comenzó a reír también. Había viajado una semana para llegar aquí, ensayado discursos en su cabeza y olvidado por completo la parte más importante. Se arrodilló allí mismo en el jardín, sosteniendo ambas manos de ella. «Lidia Calderón, ¿quieres casarte conmigo? No porque nuestras familias lo arreglaran, o porque sea ventajoso, o porque la sociedad lo espere. Quieres casarte conmigo porque me amas y yo te amo, y porque ninguno de los dos quiere pasar otro día preguntándose qué podría haber sido». «Sí». Sin vacilación, sin duda. Solo esa única palabra perfecta. «Sí, me casaré contigo». Se levantó alzándola del suelo y haciéndola girar mientras ella reía y se aferraba a sus hombros. Cuando la bajó, ambos sonreían como tontos. «¿Cuándo?», preguntó sin aliento. «Cuando quieras. Mañana, el próximo mes, después de tu exposición. Esperaremos todo lo que necesites. Quiero terminar mis estudios aquí, completar el año completo con la señora Benedetti». Lidia se mordió el labio. «¿Está bien? ¿Puedes esperar?» «Ya esperé 4 meses. Puedo esperar 8 más». Alejandro le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. «Siempre y cuando sepa que volverás a mí». «Voy a volver». Se puso de puntillas, besándolo suavemente. «Siempre. Voy a volver». Pasaron 2 semanas juntos en Guanajuato. Alejandro conoció al señor Duca y vio el espacio de la galería donde se exhibiría el trabajo de Lidia. La vio estudiar con la señora Benedetti, maravillándose de la forma en que se perdía en el trabajo, la feroz concentración que la hacía aún más hermosa. Caminaron por la Galería de Bellas Artes, comieron en pequeñas trattorías y hablaron sin cesar sobre el futuro que iban a construir juntos. Los planes tomaron forma lentamente. Lidia terminaría su año en Guanajuato, luego regresaría a México para la boda. Después dividirían su tiempo, 6 meses en la Hacienda del Norte administrando la propiedad,
6 meses viajando con visitas regulares a Guanajuato para que Lidia pudiera mantener su conexión con la señora Benedetti y la comunidad artística de allí. El invernadero se convertiría en un estudio y espacio de enseñanza adecuado. Lidia quería ofrecer instrucción a mujeres jóvenes interesadas en el arte botánico, creando oportunidades que se le habían negado a la generación de su madre. «Te das cuenta de que esto va a ser escandaloso», dijo Lidia una noche mientras estaban sentados en un café viendo el atardecer sobre el río Guanajuato. «Una marquesa que trabaja, que viaja de forma independiente, que está más interesada en las plantas que en los chismes». «Bien». Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. «Estoy cansado de fingir que lo convencional es lo mismo que lo correcto. Que hablen». «A tu madre le habría gustado este plan», dijo Lidia en voz baja. «Le habría caído bien, creo. Te habría adorado». A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Le habría encantado que su invernadero le esté trayendo alegría a alguien de nuevo. «Lo cuidaré. Cuando vuelva, lo haré hermoso». «Ya es hermoso. Tú lo hiciste hermoso». Lidia apoyó la cabeza en su hombro y se sentaron en un cómodo silencio mientras el cielo se teñía de un ámbar dorado. Mañana Alejandro se iría. Sus responsabilidades no podían ser ignoradas indefinidamente, pero esta noche tenían esto. «Voy a extrañarte», murmuró Lidia, «aunque sé que es temporal, aunque sé que volverás por mí. Escribiré cada semana. Más te vale. Tus cartas son lo único que me mantuvo cuerdo estos últimos meses. Las mías también. 8 meses de repente parecían una eternidad. Pero Alejandro había aprendido a tener paciencia. Había aprendido que algunas cosas, las cosas importantes, valían la pena la espera. Cuando dejó Guanajuato 3 días después, Lidia se quedó en el patio del estudio de la señora Benedetti y lo vio partir. No lloró esta vez, solo sonrió y saludó, segura de que esto no era un adiós. Era solo una pausa, un respiro entre capítulos. Y cuando la historia continuara, la escribirían juntos. 8 meses después, la iglesia estaba abarrotada con todos los que importaban en la sociedad de la Ciudad de México. Pares y políticos, familiares y cazafortunas, todos apretujados en los bancos para presenciar el matrimonio del Marqués del Norte con la señorita Lidia Calderón, pero Alejandro apenas los notó. Su mundo entero se había reducido a la mujer que caminaba por el pasillo hacia él. Lidia estaba deslumbrante en seda color crema, su cabello coronado con flores de jazmín, esquejes del invernadero de su madre, preservados y persuadidos para florecer para este día. Pero fue su expresión lo que lo deshizo. Pura alegría, sin vacilación, sin duda, solo felicidad que irradiaba de ella como la luz. Cuando llegó a él, susurró: «Su señoría, mi amor». La ceremonia pasó en un borrón de palabras familiares y promesas sagradas. Alejandro apenas las escuchó. Estaba demasiado ocupado memorizando cómo se sentía la mano de Lidia en la suya, la forma en que sonreía cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la forma en que lo besó como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. El desayuno de bodas posterior fue un ejercicio de mantener el decoro mientras deseaba desesperadamente estar a solas con su nueva esposa. Alejandro soportó las felicitaciones de personas que apenas conocía, las indirectas sutiles de pares que pensaban que había sido un tonto por esperar, y los comentarios torpes de su nuevo suegro sobre finalmente asegurar la alianza. Pero entonces el señor de la Torre, uno de los miembros más conservadores del círculo social de Alejandro, se acercó con una preocupación apenas velada. «Marqués, felicidades.
aunque debo decir que hay rumores sobre las inusuales actividades de la nueva marquesa en el extranjero. Sonrió condescendientemente a Lidia. Estoy seguro de que ahora que están casados, la ayudará a comprender el papel adecuado de una mujer en su posición. La mesa a su alrededor se quedó en silencio. Alejandro sintió a Lidia tensarse a su lado. La vio comenzar a encogerse, a prepararse para su capitulación. En cambio, él se puso de pie, atrayendo todas las miradas de la sala. «Señor de la Torre», dijo, su voz resonando, «mi esposa es una brillante ilustradora botánica cuyo trabajo se exhibe actualmente en una de las mejores galerías de Guanajuato. Estudió con una de las más grandes artistas de Europa. Planea continuar ese trabajo, enseñar y crear y contribuir con algo significativo al mundo más allá de organizar cenas y administrar una casa». Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. «Si eso es inusual, entonces espero que siga siendo inusual por el resto de su vida, porque no me casé con ella para hacerla ordinaria». Silencio. Silencio absoluto y atónito. Entonces Lidia se puso de pie a su lado, su mano encontrando la de él. «Y no me casé con él para ser manejada, o controlada o reformada en alguna versión aceptable de mí misma. Me casé con él porque es la primera persona que me miró y vio posibilidad en lugar de propiedad». «Bien dicho». La voz vino del otro lado de la sala. La tía abuela de Alejandro, Carolina, una mujer formidable de 80 y tantos años que aterrorizaba a la mayor parte de la sociedad. Levantó su copa. «Por el marqués y la marquesa, que sigan escandalizándonos a todos». Una risa se extendió por la sala, rompiendo la tensión. Otros invitados levantaron sus copas, haciendo eco del brindis. El señor de la Torre se retiró, su rostro moteado de vergüenza. Alejandro miró a Lidia, que le sonreía con un orgullo feroz. «Eso», dijo en voz baja, «fue extremadamente mandón de tu parte. Te dije que me reservaba el derecho. Te amo. Yo también te amo. ¿Ya podemos irnos de nuestro propio desayuno de bodas? No por otra hora, al menos. Pero después de eso...» Se puso de puntillas, susurrándole al oído. «Después de eso, su señoría, soy toda suya». El escalofrío que lo recorrió no tuvo nada que ver con el frío. «Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia existe gracias a ti, a tu tiempo, tu atención, tu disposición a creer en un amor que honra a ambas personas por completo. Si esta historia te conmovió, te agradecería que le dieras me gusta, comentaras y te suscribieras. Déjame saber qué resonó contigo, qué te hizo sentir visto. Tu apoyo lo significa todo, y es la razón por la que seguiré contando historias sobre personas que encuentran su camino el uno hacia el otro contra todo pronóstico. Gracias por estar aquí. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida.